Job 33, 14, 15 y 16. Porque Dios habla una vez y no añade la segunda. A Él no se le comprende por medio de labios, sino en sueño, en visión nocturna, cuando cae el sueño sobre el hombre, en el profundo sueño sobre el lecho. Entonces Él revela al oído del hombre. Dios les bendiga. Les saluda una vez más Edith, su hermana Edith Ramos. Quiero dejarles con un testimonio de mi vida, de mi familia, de lo que yo he podido ver en estas últimas 2 semanas. Ahí mientras yo hacía mis quehaceres en la cocina, me vino a la mente este versículo que está en Job 33, 14, 15 y 16. Para la gente que no cree que Dios todavía habla, déjeme decirle que yo tengo la experiencia de que Dios siempre me habla por sueños y me avisa de lo que ha de venir. ¿Para qué? Para que yo ore, para que yo me prepare. Hay gente que no cree en los sueños. Cuando usted le cuenta algo a esas personas, estas personas le dicen a usted, quizás usted se dio una gran comida y que porque se acostó con una gran barriga, por eso es que usted vino a soñar esas cosas. Pero déjeme decirle que Dios habla, y aquí lo dice en Job. Él habla por su palabra, primeramente, por su palabra. Pero también utiliza las visiones y también utiliza los sueños. Porque aquí dice que Él habla en visiones de noche, en sueños, cuando el sueño cae profundo sobre el ser humano en su cama. Entonces, ahí es donde Él revela al oído lo que Él quiere decir. Hace unos días me pasó esto a mí. Estaba bien profundamente dormida, era la madrugada, y empecé a soñar que estaba viendo hacia donde sale el sol, y de repente se empezó a formar una nube negra. Era como un humo negro, como si estuviera saliendo de un horno, y se empezó a formar aquella nube negra. Lo curioso era que del medio de esa nube bajaba como un pico y tocaba la tierra. Cuando yo miré eso, yo me asusté en mi sueño y empecé a ver cómo aquella nube negra tocó la tierra y empezó a meterse por las calles, empezó a entrar a las avenidas de la ciudad, empezó a entrar por las casas, y aquella nube negra como humo se metía en las casas. Y cuando yo miré esto, yo corrí, cerré las puertas de mi casa, una por una las cerraba. Y ya cuando las hube cerrado me quedé quieta. Y cuando yo vi por la hendidura que queda abajo de la puerta, empezó a meterse aquella nube por debajo. Cuando yo vi eso en mi sueño, comencé a buscar con qué tapar todos los hoyitos que podían haber para que esa nube negra no entrara a mi casa. Y los tapé en mi sueño, y ahí me quedé quieta y luego desperté. Aquella nube negra me recordó cuando la muerte de los primogénitos en Egipto, cuando la muerte entraba a manera de humo por la ciudad, entraba por las casas y se morían los primogénitos. Era plaga, enfermedad. Ese sueño yo lo tuve y enseguidamente yo oré mucho por ese sueño. Le pedí al Señor que
¿Qué quería decir esa nube negra? Que yo cerraba las puertas, mas sin embargo por debajo de la puerta se había metido un poco de aquella nube negra. ¿Y sabe qué pasó en los días después de ese sueño? Mi esposo se contagió del virus. ¿Y cuál es la plaga que estamos viviendo? La plaga más temible, la plaga que te aísla de tu familia, la plaga que mata a muchos, una plaga que la gente le tiene miedo. Mi esposo se contagió y no se sabe ni dónde. Vino a la casa sintiéndose mal. Ahí me acordé de mi sueño, como Dios me había avisado, de esa nube negra que venía metiéndose en las casas y que por más que yo cerré las puertas de mi casa, siempre se metió por debajo de la puerta. Aunque no fue mucho en mi sueño, pero sí se metió. Mi esposo, gracias a Dios, no tuvo síntomas más que congestión y un poco de dolor de cabeza. Y oramos y oramos y oramos, y el Señor habló a mi vida por un misionero de la India y me dijo: no temas, no tengas miedo, porque Dios va a sanar a tu esposo. Para el día 4 de enero, cuando tú le hagas el examen, él va a estar negativo y él verá el milagro. Déjeme decirle que Dios sanó a mi esposo cabal en la fecha que Dios me había dicho por medio de este misionero. Y yo estaba tan contenta, tan feliz, porque ya se había terminado esa pena, esa angustia. Pasaron escasamente, quizás unos 2 o 3 días de eso, cuando recogimos a mi hijo del colegio donde estudia. Algo que me dijo en mi corazón: llévate una prueba y se la haces. Yo llevaba una prueba, inmediatamente le hice la prueba a mi hijo y mi hijo terriblemente dio positivo. También mi hijo estaba contagiado regresando del colegio. Eso fue un susto, otra vez la misma pesadilla. Y siempre venía a mi memoria el sueño de la nube negra entrando a mi casa por debajo de la puerta. Dios habló a mi vida por medio de sueños, como siempre lo hace. Y déjeme decirle que otra vez oramos por mi hijo. Y oramos y nos cuidábamos aquí en la casa, pidiéndole a Dios misericordia, porque ya hace 2 años que fui una de las primeras personas que atacó ese virus, y me atacó muy fuerte los pulmones, que pasé casi 2 meses en recuperación y fue muy, muy horrible para mí. Y yo tenía temor. Y comencé a pedirle al Señor y a clamarle. Déjeme decirle que yo sentí paz. Nos unimos a orar con una hermana de la iglesia y yo sentí paz. Y eso fue sábado, para amanecer domingo. Sábado en la noche yo sentí esa paz y le dije a mi hijo: te voy a hacer la prueba. Pero antes ya había orado y le había dicho al Señor: Señor, tú sabes que anhelamos estar en el templo y no podemos en esta condición hasta que estemos totalmente seguros de que ninguno de ellos está contagiado. Señor, le dije antes de hacer esa prueba, cancelo todo diagnóstico mentiroso del enemigo. Y te pido, Padre, le dije yo, en el nombre de Jesús, que si es tu voluntad, que mañana estemos en tu casa, mi familia y yo. Permite que mi hijo sea limpiado en esta hora. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Mi hijo en pocos días ya había expulsado de su cuerpo ese virus. Salió negativo. Eso fue ayer sábado en la noche. Y domingo ya estábamos en el templo adorando al Señor, porque mi hijo no tenía ningún síntoma, no le dio ningún síntoma, solamente un poco de congestión, igual que a mi esposo.
Mire lo que se cumplió de ese sueño, de esa nube que Dios me mostró entrando a la ciudad. Ustedes saben que la ciudad de Stanford está apestada de esta plaga. Muchas familias están enfermas, enfermos, en casas que ha entrado totalmente esa peste, esa nube de pestilencia que yo miraba en mi sueño. Pero así como yo vi en mi sueño que Dios me mostró, que entraba solamente un poquito por debajo de la puerta, así pasó. Porque mi esposo no tuvo síntomas graves, ni mi hijo tampoco tuvo síntomas graves. Pasó, Dios les tuvieron que pasar eso del contagio, pero Dios los limpió en términos de días, en pocos días, mientras que otras personas hemos pasado meses en recuperación. Mire lo que hace el poder de Dios. Es necesario creerle a Dios en este tiempo más que nunca. Y oro por cada uno de ustedes que van a ver este video, que están pasando momentos difíciles, que están en el contagio, que tienen familiares enfermos. Dios sea quitando ese virus en el nombre de Jesús. Así como ha tenido misericordia de mi casa, tenga misericordia de la tuya, de tu casa, de tu familia. Creámosle a Dios. Y este video yo lo hice porque hay mucha gente que no cree que Dios habla. Dios habla, Dios sigue hablando, habla por su palabra, habla por sueños, habla por visiones. A mí me habla por sueños, porque muchas veces Dios me ha avisado de cosas por medio de sueños. Así que los dejo con este mensaje. Creámosle a Dios. Cuando Dios te dice algo, prepárate. Cuando Dios te alerta de algo, ora. Cuando Dios te muestra algo, no te quedes ahí. Intercede, ora. Y Dios obrará a tu favor. Él permite que pasemos la prueba, pero también Él va a dar la salida. A muchos nos está nos está permitiendo pasar por la prueba, pero al mismo tiempo nos está dando una salida. Así que creámosle a su palabra, creámosle al Señor Jesucristo. Y no teman ni se desalienten, porque muchas veces el desánimo lo que trae es depresión. Trae el aislamiento, trae depresión, ansiedad. Pongamos todo eso en las manos de Dios y no se desanimen, no tengan miedo, no tengan temor. Que si Dios está permitiendo que su cuerpo, que su casa sean tocados, también Dios tiene un plan, tiene un propósito con eso que está permitiendo, porque a Dios no se le escapa nada. Mucha gente dice, ay, cuidado, que ten cuidado aquí, que ten cuidado allá, que tú no haces esto, que tú no haces lo otro, que te vas a morir. Nadie se va a morir, nadie se va a ir de esta tierra si no es la voluntad de Dios. Porque nosotros ya no caminamos por lo que cree, por la suerte y ya cada ser humano Dios le puso el día, la fecha, la manera. Así que no temamos que si el tiempo todavía no ha llegado de irnos de esta tierra, no nos vamos a ir. Hagamos un poco de nuestra parte y lo imposible se lo dejamos a Dios. Así que los dejo con esa palabra. Dios sí habla. En este tiempo sí habla, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que Dios te bendiga.